equipo especial es enviado a un planeta desconocido en busca de una esperanza para la humanidad. Sin embargo, al llegar, la tripulación descubre una amenaza biológica que pone en riesgo no solo su supervivencia, sino el destino de toda la vida. Aislados y sin salida, deberán tomar decisiones extremas para proteger lo que aún puede salvarse. En la actualidad, un virus surgido 3 años atrás continúa azotando al planeta. Se trata de un virus de origen vegetal, cuya propagación ha provocado la destrucción de la mayoría de los ecosistemas a nivel mundial. Los laboratorios más avanzados del mundo han estado trabajando arduamente en la búsqueda de una solución para contrarrestar esta amenaza. Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado encontrar un método efectivo para combatirlo. El estudio más reciente confirmó que las personas que consumen alimentos contaminados también resultan infectadas, desarrollando enfermedades autoinmunes. Asimismo, la creciente deforestación y el deterioro ambiental han ocasionado una disminución del 18% en los niveles de oxígeno en la atmósfera terrestre. De continuar esta tendencia, los seres humanos podrían comenzar a experimentar episodios de asfixia. A esto se suma la incapacidad del planeta para procesar el creciente volumen de dióxido de carbono generado. Los cambios atmosféricos han provocado un aumento significativo en la frecuencia e intensidad de desastres naturales en todo el planeta. Todo indicaba que la humanidad se encontraba al borde de su extinción. No obstante, de forma casi milagrosa, aún queda una esperanza: el proyecto Gemini. Esta iniciativa es liderada por el investigador Stephen Ross y su equipo, quienes hace 8 años, con la colaboración de un grupo de paleontólogos, descubrieron 2 artefactos de origen extraterrestre. Según las estimaciones, estos objetos tendrían una antigüedad superior a los 4.000 millones de años. Durante la presentación del proyecto también se revelaron los artefactos únicos que habían sido hallados. Uno de estos objetos era el motor de una estructura denominada esfera. Según Ross, estos artefactos llegaron a la Tierra antes del surgimiento de la vida. Aunque desconocían quién los creó, el equipo los consideraba un regalo invaluable en un momento crítico para la humanidad. Los científicos lograron replicar los artefactos con precisión, permitiendo el desarrollo de tecnología para viajes interestelares. La activación de uno de ellos reveló la existencia de un planeta con condiciones similares a la Tierra, que podría ser terraformado. El planeta, llamado TESS, una nave autónoma, fue enviada a TESS y tras recopilar datos y muestras, regresó confirmando que era un candidato viable para reiniciar la civilización. La esfera además contenía un lenguaje propio que fue descifrado parcialmente. Su función era generar vida a partir de elementos químicos del entorno. Esta revelación llevó al equipo a considerar que tal vez la esfera fue el origen de la vida en la Tierra y que podría serlo nuevamente. El equipo de la misión interestelar quedó conformado por Stephen Ross, el ingeniero Peter Lehman, la experta en terraformación Leona Redwood y el especialista en la esfera David Kurtz. A ellos se unieron 3 pilotos militares liderados por el mayor Ryan Connell, cuya tarea era garantizar la seguridad del viaje. La meta era trasladar la esfera a TESS, con la esperanza de crear la Tierra 2.0. El día del despegue, la esposa de Steven intentó detenerlo, rogándole que no partiera, pero la nave ya se elevaba, alejándose de la Tierra para siempre. En el espacio, los ingenieros revisaban cada sistema. Un colega le preguntó a Peter sobre el posible origen de los creadores de la esfera. Peter reflexionó que probablemente pertenecían a una civilización ya extinta, consciente de su poder destructivo como lo es ahora la humanidad. Con la nave lista, comenzaron los procedimientos para el salto interestelar. La tripulación se preparó física y emocionalmente, llevando consigo objetos personales como recuerdos, un peluche, una Biblia, un cubo Rubik, símbolos de lo que habían dejado atrás. Se acercaron al vórtice interestelar, un agujero brillante rodeado de luz azul. El momento era majestuoso y sobrecogedor. Sin embargo, una fuerte turbulencia desató el caos, alertas del sistema, chispas en la cabina y una presión tan intensa que la tripulación perdió el conocimiento. Cuando despertaron, estaban frente a un planeta colosal y hermoso, pero algo no cuadraba. Las coordenadas no coincidían. Steven interrogó a Peter, quien aseguró haber seguido el protocolo al pie de la letra. Pese a su defensa, Ross, visiblemente molesto, lo relevó de su cargo y lo acusó de haber comprometido la misión. Luego se retiró, dejando un clima de tensión entre los tripulantes. Solo en su cabina, Steven observaba imágenes de su esposa en su videocámara. Recordó su última noche juntos, cuando le habló sobre la ecuación de Dirac y el entrelazamiento cuántico, un fenómeno donde 2 partículas permanecen conectadas sin importar la distancia. Ella le preguntó si eso representaba lo que era la física para él. Steven le respondió que no solo se trataba de ciencia, sino de algo mucho más profundo. También rememoró un momento del pasado en el laboratorio. Mientras experimentaban con la esfera, una figura humanoide apareció brevemente. Fue un evento desconcertante, como un mensaje que aún no comprendían del todo. Ya recuperado, Steven ordenó a los pilotos intentar corregir la trayectoria de la nave, pero la respuesta fue desalentadora. No había trayectoria posible. Las coordenadas habían sido desplazadas en un plano superior, como si hubieran cruzado la 4ª dimensión. Estaban completamente desorientados. Peter, tras ser relevado, había tomado una cámara de seguridad y se retiró con ella. En la sala de mando, el
el líder de misión seguía presionando por respuestas, pero Richard, uno de los militares, confirmó que no había referencias conocidas en el entorno. La nave estaba perdida en el espacio. De pronto, la voz automatizada alertó que la compuerta del módulo de reparación había sido abierta. Activaron el protocolo de emergencia. Un objeto no identificado se acercaba. Luego, un golpe estremeció el vidrio de la cabina. Flotando en el vacío frente a ellos estaba el cuerpo inerte de Peter Lehman. Impactados, acudieron al módulo de reparación. Allí, notaron que el hombre había accedido al sistema para revisar la configuración. David sugirió que tal vez había visto su error y de la culpa decidió acabar con su vida. Leona, afectada, aseguró que Peter jamás actuaría por negligencia. Steven la interrumpió con frialdad. Dijo que ya no importaban las intenciones, que ahora debían asumir las consecuencias. Peter había comprometido el futuro de la humanidad y ellos debían seguir adelante con la misión. Más tarde, en la cabina del comandante, David se sinceró con Steven. Confesó que, desde la muerte de su hija Rita, había perdido todo propósito. Decidió dedicarse por completo a esta misión, aunque en la nave seguía sintiéndose inútil. Ross, conmovido, le recordó que aún había esperanza. El destino de todos dependía de ellos. Seguidamente le preguntó si había escaneado la superficie del planeta frente a ellos. El informe revelaba que las condiciones eran sorprendentemente similares a las de Tess. Aunque se trataba de un planeta diferente, todo indicaba que era adecuado para comenzar de nuevo. Steven consideró que no era una coincidencia. Tal vez los mismos seres que depositaron la esfera en la Tierra los habían guiado hasta allí. Decidió entonces descender al planeta y colocar la esfera en su superficie para que otras naves pudieran localizarla. Así que ordenó a Richard preparar el transbordador. Pero él advirtió que la atmósfera era inestable y el aterrizaje sería extremadamente riesgoso. Ryan confirmó que intentar descender pondría en peligro a toda la tripulación. A pesar de las objeciones, David se mostró molesto y recalcó que, como comandante, Steven tenía la última palabra. Ross, con voz firme, ordenó el aterrizaje. Sabía que ponía sus vidas en juego, pero también que esa era su única oportunidad para salvar a la humanidad. 5 miembros de la tripulación, Ryan, Leona, David, Frank y Steven, abordaron una nave auxiliar que se separó de la nave madre para descender hacia el planeta. Richard, desde la nave principal, monitoreaba su trayecto cuando detectó que se dirigían hacia una tormenta de gran magnitud. La nave fue forzada a descender a gran velocidad, superando sus límites y sufriendo daños por fricción y calor. Sin combustible suficiente, ejecutaron un aterrizaje forzoso. Durante el descenso, Steven recordó a su esposa Amy y la pulsera hecha con fragmentos de la esfera, símbolo de lo que ella significaba para él. Tras el impacto, Ryan estableció contacto con Richard, quien informó que, si bien no hubo daños críticos, el nivel de combustible era demasiado bajo. No podrían regresar a la nave madre. El líder sereno aseguró que eso ya estaba contemplado, pues la misión requería permanecer allí 4 años. El objetivo ahora era instalar la esfera. David objetó que estaban lejos del sitio previsto y que no podrían desplegar los domos. Steven propuso entonces trasladarse a cuevas cercanas. Aseguraron la esfera y la escoltaron cuidadosamente hacia una de las cavernas. En el sitio donde estuvo la esfera quedó un rastro de una sustancia desconocida. El planeta, aunque capaz de albergar vida, era árido y oscuro. Steven aseguró que ese lugar era más prometedor que el plan original y que, una vez instalada la esfera, otras naves podrían llegar. Afirmó que estaban comenzando una nueva era para la humanidad. Mientras tanto, Richard inspeccionaba la nave madre, observó luces parpadeantes y halló una sustancia viscosa en los pasillos, junto a una cámara de seguridad abandonada. Después de revisarla, quedó con una creciente sensación de alarma. La instalación de la esfera fue exitosa. Al activarse, emitió un haz de luz brillante hacia el cielo, lo cual fue contemplado con orgullo. Luego, por seguridad, el equipo regresó temporalmente a la nave. Allí, Ryan comunicó que se declaraba la ley marcial. Ante el desconcierto de Steven, Ryan pidió a Richard mostrar lo hallado en la cámara. Las imágenes mostraban a Peter grabándose, afirmando que no había cometido errores y que el arribo al planeta no fue un accidente. Aseguraba haber seguido todos los protocolos y quería demostrar su inocencia. Luego, en el video, mientras inspeccionaba una compuerta, fue atacado por una presencia semi-invisible que distorsionó las cámaras y las luces. La criatura apenas era visible, pero se desplazaba con rapidez y violencia. La tripulación quedó impactada. Leona se preguntó qué tipo de entidad habían presenciado. Comprendieron que Peter no murió por un error, sino por ese ser desconocido. Richard indicó que la figura había sido detectada por primera vez cerca de la esfera, justo cuando la nave partía de la Tierra. Frank sugirió que, como en la historia del caballo de Troya, esa criatura pudo haber venido dentro de la esfera. Según Richard, la entidad se introdujo en el motor durante el salto interestelar, lo que habría causado el desvío. David concluyó que fue esta fuerza la que los llevó hasta ese planeta. Leona advirtió que si la criatura seguía en la nave, Richard estaba en peligro, pero él aseguró que había descendido junto con la esfera. Afortunadamente, podían rastrearla, ya que alteraba los campos electromagnéticos. De pronto, David detectó un aumento de dióxido de carbono y oxidación dentro de la esfera, como si hubiera algo vivo dentro. Sin embargo, no había señales físicas. Mientras Steven sugería salir a
reconfigurarla. Ryan se opuso, priorizando la seguridad hasta que identificaran a la entidad. David defendió a Steven como líder del proyecto, pero Ryan insistió que la situación había cambiado. Ahora lo primero era la supervivencia. Leona defendió la misión recordando que el destino de la Tierra dependía de ellos. Entonces Ryan cuestionó si Steven realmente les había dicho la verdad sobre la esfera. Al ser confrontado, él negó haber ocultado información, alegando que no compartió datos no verificados. Ryan lo acusó de omitir detalles críticos que podrían haber evitado la muerte de Peter. Explicó que Ross había visto a la criatura en persona, pero jamás habló de ello. Reveló además que la anomalía provenía de la esfera y que quizás esta no era solo un artefacto tecnológico, sino una incubadora de criaturas que ahora comenzaban a llamar monstruos. De repente, Steven recordó el momento en que David regresó al trabajo tras perder a su hija, aunque afirmaba estar emocionalmente estable según su psicólogo, pero él temía que el trabajo fuera un escape para evitar el duelo. David insistía en que no huía del dolor, sino que seguía adelante por ella y por el conocimiento que compartían sobre la esfera. Cuando Ross dudó de su idoneidad para la misión, él lo confrontó, rogando que no le arrebataran la posibilidad de cambiar el destino de la humanidad. Más tarde, Steven propuso volver a la cueva para reconfigurar la esfera sin informar a Ryan. A pesar de las dudas, David aceptó al recordar el sufrimiento de su hija y al comparar ese dolor con la agonía que padecía la Tierra por el virus. Allí, notaron que la esfera emitía una luz roja. Steven explicó que alguien había acelerado artificialmente el proceso de creación biológica, generando vida extraterrestre a un ritmo alarmante. David quiso alertar al equipo, pero Steven insistió en continuar. Cuando el monitor mostró que la criatura se acercaba rápidamente, David pidió huir. Steven, absorto, lo ignoró. El hombre desesperado disparó al aire y luego a la esfera sin dañarla. Steven, molesto, lo amenazó con su arma. David, fuera de sí, acusó a la esfera de enloquecerlos. Tras revisar el monitor, vieron que ya era tarde. Ross tomó un objeto de la cueva y ambos huyeron, escondiéndose por separado. Lograron escapar y llegar a la nave justo antes de ser alcanzados por la criatura, que golpeó la escotilla violentamente antes de retirarse. David culpó a Steven por arriesgar sus vidas, pero él defendió su decisión como un sacrificio por el bien de la humanidad. En la nave, Ryan los esperaba furioso por haber desobedecido sus órdenes. Tras un fuerte intercambio, Steven desafió su autoridad, lo que provocó que el militar lo golpeara. Justo entonces, una alarma indicó que la integridad de la nave estaba siendo comprometida. El estruendo despertó a la tripulación. Mientras recorría los pasillos, Leona pisó una sustancia viscosa bajo las luces titilantes que aumentaban la tensión. Frank la interceptó con urgencia para informarle que la criatura ya estaba dentro de la nave, pues había atravesado una pared de la bodega. Actuando con cautela, ambos se refugiaron en el laboratorio, donde los ventiladores se detuvieron y las luces parpadearon erráticamente. Pronto escucharon los gruñidos de la criatura dentro del mismo espacio. Frank, decidido a protegerla, abrió la puerta con sigilo y empujó a Leona hacia afuera, quedándose él encerrado con el ente. Mientras ella huía en busca de refugio, los desesperados gritos de Frank se oían a la distancia. Leona corrió a la sala de control para alertar a sus compañeros. Ryan, colérico, culpó a Steven por haber causado la incursión del ente. La criatura comenzó a golpear la puerta de la sala. Ryan explicó que no sabían si podía entrar, ya que las cámaras y comunicaciones estaban caídas. Steven recuperó las últimas imágenes externas, donde se veía cómo el ente analizaba la nave antes de entrar por el sistema de enfriamiento, en donde el metal era más delgado. Así se dieron cuenta de que la criatura era inteligente y calculadora. Ross propuso sellar la abertura si lograban ahuyentarla, pero necesitaban saber su ubicación. Decidieron reactivar las cámaras de seguridad, aunque eso implicaba ir a ciegas por la galería de fuselaje. Steven se ofreció asumiendo la responsabilidad por sus actos, pero Ryan, como nuevo líder de la misión, decidió cubrirlo personalmente. Steven avanzaba con cautela por los corredores de la nave, empuñando su arma y alerta a cualquier amenaza. Tras restablecer la conexión a la red, reactivó los sistemas, lo que permitió a sus compañeros recuperar el control de las cámaras. Fue entonces cuando detectaron que la anomalía se aproximaba a gran velocidad hacia él. David le pidió que se retirara, pero Steven prefirió permanecer unos instantes más para completar la configuración. Una vez finalizada, se dirigió al punto de encuentro, donde Ryan ya lo esperaba. La criatura se encontraba peligrosamente cerca, por lo que ambos fueron arrastrados por un cable hasta la sala de control, cuya puerta se selló al instante. Al observar las cámaras, notaron que el pulso electromagnético de la criatura era incluso más potente que el de la esfera, causando interrupciones en los sistemas cada vez que se desplazaba por un sector. Frente a la incertidumbre sobre qué hacer, Steven propuso una estrategia basada en el comportamiento de un toro acorralado en un pasillo estrecho, usar la agresividad de la criatura en su contra, guiándola hacia una de las salidas de la nave. La idea consistía en atraerla deliberadamente al exterior, ya que su único impulso parecía ser atacar. El transbordador tenía dos salidas, la compuerta principal y una secundaria situada en el laboratorio. Ross distribuyó las posiciones estratégicas de cada miembro del equipo para llevar a cabo la maniobra. Él mismo se ofreció como
como señuelo y se ubicaría en la compuerta principal para atraer a la criatura. El resto del grupo tendría que cerrar la compuerta tan pronto como el ente estuviera fuera. Aunque se evaluó la posibilidad de aislarla en otra sección, sabían que las puertas internas no resistirían mucho tiempo. El primer contacto directo con el ente lo enfrentó Ryan. Lograron encerrarlo temporalmente entre dos compuertas, lo que permitió que el resto del equipo continuara con el plan. Para que Steven pudiera actuar como carnada, se necesitaba abrir manualmente una de las compuertas, tarea que quedó en manos de Leona. Ella debía operar desde un compartimiento interno y esconderse allí. El objetivo final era que la criatura pasara por las boquillas de dirección, y dado que aún quedaba combustible, podrían encender los motores e incinerarla. Leona logró liberar a la criatura y ocultarse con éxito. Sin embargo, la interferencia que esta generaba impedía activar los motores desde la cabina. Ante esta situación crítica, Leona decidió distraerla disparándole, revelando que ahora era completamente visible. Una vez que el ente salió al exterior, los sistemas se restablecieron y los motores fueron encendidos. Trágicamente, Leona fue incinerada junto con el fuego expulsado, pero la criatura no sufrió daño alguno. Steven logró escapar con la ayuda de David. Al cerrarse la compuerta, uno de los tentáculos del ente fue seccionado y quedó atrapado dentro. Posteriormente, Ryan completó el cierre de seguridad. Tras el enfrentamiento se encontraron el cuerpo de Frank, a quien despidieron con respeto y dolor. Ryan se encargó de soldar la abertura por la que la criatura había entrado, asegurando que no pudiera volver a infiltrarse. Sin embargo, Steven advirtió que ahora la esfera estaba bajo su control, aunque el militar replicó que eso no duraría. En medio de la tensión, Ross recordó un momento crucial vivido en la Tierra. Estaba con su esposa Amy, quien se encontraba emocionalmente afectada por la propagación del virus que había alcanzado incluso su jardín. Ella le rogó que no se embarcara en la misión, a pesar de que solo faltaba una semana para el lanzamiento. Steven, confundido, le preguntó por qué había cambiado de opinión tan repentinamente. Fue entonces cuando Amy le confesó que estaba embarazada. Steven quedó sorprendido ante la noticia. Amy insistió en que podían quedarse juntos, desarrollar una vacuna y salvar la Tierra. Aunque valoró la revelación, afirmó que era tarde para volver atrás. Estaba feliz por el bebé, pero reconoció que no podría ver su crecimiento. Su deber era partir. Ya de regreso en el laboratorio, David y Steven estaban encerrados mientras analizaban el tentáculo de la criatura. Ross observó que estaba compuesto del mismo material que la esfera, y al colocar junto a él el fragmento que había recogido de la caverna, notó que ambos reaccionaban ante el contacto con el agua. Compartió su hipótesis. La criatura era un biorobot, una extensión de la esfera, diseñada posiblemente para colonizar. Reflexionó que durante años habían estudiado la esfera sin comprender que funcionaba como un troyano. Mientras tanto, David, herido y visiblemente deteriorado, reveló que había sido infectado por la bacteria que, sorprendentemente, estaba creando defensas dentro de su organismo. Steven mostró sus análisis y explicó que su cuerpo contenía los elementos necesarios para desarrollar una vacuna capaz de restaurar la esperanza en la Tierra. Mientras inspeccionaba el tentáculo, hizo una incisión y descubrió que aún contenía signos de vida. En ese momento todo comenzó a distorsionarse a su alrededor, como si la criatura aún estuviera presente, interfiriendo de forma activa. Entonces recordó la sensación que había experimentado al entrar en contacto con la entidad en la caverna donde hallaron la esfera. Entonces le explicó a David que lo que tenían ante ellos era un transpondedor. A través de él podían visualizar las conexiones activas de la esfera, como si se tratara de un sistema de comunicación. Según Steven, esa era la verdadera forma en que la esfera pretendía colonizar el planeta, infiltrarse, propagarse y alterar todo desde adentro. Comunicó con urgencia que la única manera de restablecer los parámetros de la esfera consistía en destruir a la criatura para llegar a ella. A su parecer, solo así lograrían contener la amenaza biológica que ponía en peligro no solo su misión, sino también cualquier intento futuro de preservar la vida. Al enterarse de esta conclusión, Ryan se mostró totalmente en desacuerdo. Convencido de que Steven actuaba por cuenta propia y no en favor del grupo, procedió a encerrarlo junto con David en el laboratorio y sin titubeos le anunció que se encontraban bajo arresto. Argumentó que en ese momento crítico era indispensable actuar de forma conjunta, ya que de lo contrario, las muertes de Leona, Frank y Peter no habrían tenido sentido. Añadió que Steven nunca se había interesado verdaderamente por los miembros de la tripulación. Para él, el equipo era secundario frente a su misión científica. David, debilitado por la infección, murmuró que Ryan tenía razón. Sostenía en sus manos una vieja fotografía de su hija fallecida y con voz apagada afirmó que Steven jamás se había preocupado por los demás. Su única prioridad había sido alcanzar un logro personal, sin considerar las consecuencias humanas de sus decisiones. Lo acusó de anteponer siempre su deseo de triunfo a cualquier vínculo afectivo o ético. Estas palabras afectaron profundamente a Steven, quien se sumió en una reflexión involuntaria, recordando una conversación reciente con su esposa, Amy.
En aquella ocasión, él había intentado restablecer el contacto con ella, confesándole que había estado revisando su investigación sobre una posible vacuna. Consideraba que su trabajo podía ser útil y deseaba que ella comprendiera que su propósito real era crear una nueva tierra, un lugar seguro donde su hijo o hija pudiera crecer libre de amenazas. Afirmaba que sus esfuerzos estaban dirigidos al bien de la humanidad. Sin embargo, Amy lo confrontó, asegurando que sus verdaderas motivaciones eran egoístas. Cuestionó si acaso deseaba convertirse en un salvador, en un héroe, o si lo movía un deseo de expiación personal. Le dijo que no podía construir un nuevo futuro si ni siquiera era capaz de enfrentar el presente. Como respuesta final, se retiró la pulsera que él le había obsequiado y la arrojó al jardín, dejándolo solo y desconcertado. Aquel gesto había sido para Steven más doloroso que cualquier palabra, y desde entonces sus certezas comenzaron a derrumbarse. A pesar de todo, no se rindió. Logró establecer comunicación con Richard y le solicitó que ejecutara un mapeo astronómico que mostrara la posición de los cuerpos celestes tal como se veían hace unos 4.000 millones de años. Aunque desconcertado por la petición, Richard accedió. Al completar el análisis, ambos observaron que las estrellas coincidían exactamente con las imágenes que captaban en ese momento. Fue entonces cuando comprendieron una verdad inquietante. No se encontraban en otro rincón del universo, sino en un punto anterior del mismo planeta, en la Tierra primitiva, mucho antes de la aparición de la vida, en un entorno aún cubierto de tinieblas y silencio. Ante la pregunta de Richard sobre cómo había llegado a esa conclusión, Steven explicó que había recogido un fragmento desprendido de la cápsula, dañado tras el disparo de David. Ese fragmento coincidía exactamente con el que él mismo había utilizado para confeccionar el brazalete que le había dado a Amy. Por lo tanto, concluyó que se trataba de la misma esfera, aunque en líneas temporales distintas. Lo que tenían frente a ellos era un artefacto enviado por alguna civilización avanzada con la intención de crear una biosfera para su especie. Pero algo había salido terriblemente mal. Richard, al comprender la magnitud del hallazgo, se vio envuelto en una amarga certeza. No importaba lo que hicieran, no podrían salvar a la humanidad, ya que el destino parecía irreversible. Frente a esta revelación, Steven propuso una última alternativa. Dejarían un mensaje para Amy, conteniendo toda la información referente a la bacteria y los elementos necesarios para desarrollar una vacuna. El mensaje sería grabado en el brazalete, el cual sería dejado junto a la esfera. En el futuro, cuando Steven encontrara esa misma esfera, se lo entregaría a Amy, quien descubriría la inscripción y descifraría el contenido oculto. También advirtió que no bastaba con dejar el mensaje en el brazalete, también era imprescindible reconfigurar los parámetros de la esfera, o de lo contrario, la vida jamás surgiría. Richard, mientras vigilaba el entorno, detectó que Ryan se dirigía a la esfera con explosivos para destruirla. Intentó alertarlo por radio, pero Ryan había desactivado el comunicador. Sin otra opción, liberó la compuerta y dejó que Steven saliera a detenerlo. Al enfrentarlo, Ross le pidió que se detuviera. Ryan insistió en que debía eliminar a la criatura a toda costa, pues representaba una amenaza biológica. Steven razonó que incluso si destruía al ente, la esfera seguiría generando condiciones para nuevos organismos, por lo que propuso atraer al troyano hacia el transbordador y eliminarlo allí. Ryan parecía dispuesto a considerarlo, pero fue abatido por un disparo. Steven vio a David empuñando un arma, su cuerpo deformado por la bacteria. Delirante, afirmaba que debía matar a todos para salvar a su hija. Ross intentó hacerle entrar en razón, recordándole que Rita había muerto, pero David negaba la realidad. Decía haber sido elegido por la criatura, que la humanidad era un error y que debía corregirlo. Steven insistió en que sin la esfera nada existiría, pero David respondió que si su hija no nacía, tampoco sufriría. Entonces Ross arrojó un cubo Rubik para distraerlo y disparó. David huyó, herido, no sin antes asegurar que el sacrificio era en vano, pues la humanidad no cambiaría. Luego Steven colocó la bomba en el transbordador según el plan original de Ryan. Lanzó una bengala para atraer al troyano y regresó a la nave para acorralarlo. Mientras avanzaba, David volvió a interceptarlo disparando. La criatura rompió la compuerta, obligándolo a huir. Steven se enfrentó al ente, disparándole en el rostro para ganar tiempo y esconderse. Llegó al cuarto de control, pero allí volvió a toparse con David, quien se disponía a matarlo. Sin embargo, la criatura apareció detrás de él y lo atravesó con uno de sus tentáculos, matándolo al instante. Ross disparó a las válvulas, llenando de vapor la sala y escapando justo antes de la explosión que destruyó al troyano. Desde afuera, Richard llamó con desesperación por radio. Steven respondió con dificultad. Su tanque había sido perforado y le quedaba apenas una hora de oxígeno. Aunque Richard quiso bajar, Steven lo disuadió por la tormenta y prometió refugiarse en la cueva mientras mantenían contacto. En el presente, Amy estaba sola en su jardín, angustiada por la pérdida de la tripulación que anunciaban las noticias. Entonces notó que el brazalete brillaba bajo la lluvia. El material reaccionaba al agua, revelando una inscripción. Corrió a su laboratorio y calibró los instrumentos con la información codificada. El entorno cambió y Steven apareció
ante ella. No podían tocarse, pero se podían ver. Su esposo le dijo que estaba en el pasado y que sabía cómo salvar la Tierra. Le dictó la fórmula del antígeno y le confesó que su mayor pesar era no poder abrazarla a ella ni al bebé. Amy le aseguró que siempre estarían conectados. Steven se quitó la máscara de oxígeno, declaró su amor e intentó besarla simbólicamente. Poco después, la conexión se desvaneció. Steven murió en ese remoto pasado sin oxígeno, cumpliendo su última promesa. Richard quedó varado en la misma época, sin posibilidad de regresar. Sin embargo, gracias al mensaje dejado, Amy pudo desarrollar la vacuna. En el presente vivía cuidando de su hijo, en un mundo restaurado producto del sacrificio de toda la tripulación de Gemini. Y así llega a su fin esta historia. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún nuevo contenido. Gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo video.